Hola y bienvenidos una vez más a Herramientas Reboon. Estamos en DCS World con el F5, un camo agresor de los Estados Unidos. Y como siempre os digo, si queréis algún camo en especial o algún vídeo, ponedmelo en los comentarios y veremos a ver qué hacemos. Veis que tengo mucha carga externa, 3 tanques de combustible, 2 bombas láser, 2 misiles. Bueno, eso se traduce en un avión muy pesado. Ya os digo que el combustible está a tope, ¿vale? Tengo el avión a tope de combustible y de peso. Como si acabase de entrar en cabina sin despegar, pues está al tope. Entonces, ¿qué os quiero decir? Que vamos a hacer un aterrizaje, un heavy landing, como digo yo, ¿vale? Este tipo de aterrizaje no suele ocurrir jamás, pero es el más extremo que puedo encontrar con el avión al tope. Entonces, bueno, está bien como reto verlo. Y deciros que casi siempre en este aterrizaje vais a reventar una rueda si lo hacéis, así que no os preocupéis. Por muy suave que toquéis, como es mucho peso, mucha velocidad, las ruedas suelen reventar. Entonces, bueno, se asume. Instrumentos que vamos a usar. Hoy solo voy a hablar de este tipo de aterrizaje. No voy a hablar de cómo aproximarse a una pista, nada, ¿vale? Eso ya para siguientes vídeos. Simplemente como introducción deciros a los aterrizajes normales que es, vamos a usar el vector, o sea, el instrumento de velocidad vertical, el de ángulo de ataque, la altura evidentemente, y tomaremos como referencia la cámara, ¿vale? Va a ser nuestro vector velocidad. Por protocolo, en teoría, cuando vamos a aterrizar, deberíamos desactivar el autobalance, ¿vale? La crossfit, que se quede como está, ¿vale? No haya balance. Entonces, bueno, lo mantenemos ahí. El radar también lo tenemos que desactivar, ¿vale? Y bueno, ya vamos a ir trimándonos el avión. Yo sé que tengo la base ahí delante porque he planeado la misión. Y ya os digo que la referencia básica de esto va a ser la cámara, ponerla que esté por debajo de la pista, ¿vale? Y luego ya en los últimos instantes levantarla. Viene siendo una aproximación larga. Es fácil, en un patrón no es tan fácil, ¿vale? Pero la idea es que el avión aterrices aquí con la velocidad vertical sobre unos 100 pies segundo, ¿vale? Este uno son 1000 pies, no os confundáis, ¿vale? Así que veis que es muy pequeñito, sería la mitad de ese uno sería 500, pues la mitad de la mitad, 250, ya estaría bien. Pero como llevo el avión hoy, 250 voy a reventar hasta el tren, ¿vale? La idea es que en todo caso solo me revienten las ruedas. Vamos a activar las luces exteriores. ¿Vale? Y como voy en parámetros de sacar el tren, lo voy a sacar ya. Le doy a la G y trimo nariz hacia arriba inmediatamente, porque siempre que bajas el tren, el avión va a tender a bajar la nariz, así que ya está compensado. Estoy ganando altura, no querría ganar más altura. Voy a ir bajando un poquito. El armamento que tengamos lo vamos a tener apagado, ¿vale? Por si acaso nos estrellamos, que no minimizar explosiones. Y bueno, como me gustan las lucecitas, voy a encenderlo todo. Todavía estoy lejos, así que vamos a mantener la altura un poquito. Hay una fórmula matemática que viene diciendo que a 140, que es la velocidad mínima con 1000 libras de combustible a la que tendríamos que tomar. O sea, velocidad mínima no, es la velocidad de toma. Le sumamos 5 si tenemos todo el cañón completo, 5 nudos. Y luego por cada 3000 libras de combustible son 15 nudos más. ¿Vale? La cuenta matemática son las libras de combustible que tenga el avión menos 1000 dividido por 200 y le sumamos el 145, bueno, 140 más el 5S. Entonces, con eso nos daría la velocidad para aterrizar. Con el avión como lo tengo yo configurado, me da que la velocidad son 210 nudos. Ahí he puesto el caret de la velocidad en la velocidad que me interesa a mí mantener para visualmente tener una referencia. Y bueno, vamos a ir bajando levemente porque nos interesa que sea la pista tenemos que tocarla muy suavecito y encima cuando estemos sobrevolando la pista vamos a tener el efecto de tierra, ground effect, que nos va a levantar el avión, ¿vale? Al estar bajando, esa capa de aire que se va a comprimir contra el suelo nos va a levantar. Entonces, bueno, aquí vamos a empezar a bajar más agresivamente. Cuidado con la velocidad y cuidado que vamos a estar trimando todo el rato. Ahora mismo. Sí que podéis sacar los frenos, como queráis. Eso es a vuestro gusto. Entonces ahora el avión va a tender a estar subiendo el morro, porque me va a aumentar mi velocidad porque estoy ascendiendo, pero después, como la voy a bajar, va a tender a bajar el morro. Tenéis que tener cuidado con trimar mucho. Bueno, ahora estoy en 800 pies, con trimar mucho, porque si no, si tenéis el trimado totalmente morro arriba, a la hora de aterrizar
va a despegar el avión otra vez. Y ahora veis que estoy a 400 pies, pues ya busco la cámara, el borde de pista, la pongo un poco por encima, ahí abajo, voy ajustando y la velocidad la voy manteniendo, ahí voy bien, ahí voy bien. Ahora que estoy llegando, meto idle totalmente y ya termino de buscar esos 100 pies de tal. Vale, touchdown. Esperamos un poquito, todavía no frenamos, aseguramos motor en idle y sacamos el aerofreno, el chute, ahí, lo vamos en pista exterior. Todavía no toco el aerofreno, o sea, no toco los pedales. Ahora ya que estoy muy lentito, sí voy a tocar pedales porque creo que no voy a salirme, pero bueno. Vale. Bueno, pues lo hemos conseguido sin reventar ni siquiera una rueda. Ha sido bastante, estuve haciendo unas cuantas tomas y esta ha sido la mejor, así que es la que va para el vídeo perfectamente. Y bueno, ahí vemos. Hemos derrapado un poquito por tierra. Yo no me acabo de creer cómo funcionan en pista los aviones para DCS, porque el anti-skid es como si no funcionara. Pero bueno, se me olvidó comunicaros de sacar las luces del tren, ¿vale? Esta explicación, veis que me pasa, que habitualmente se me olvida. Aunque no sé si debe ser un bug, porque ya llevo varios vídeos haciéndolo. Y las luces las bajo, pero nunca se activan. ¿Vale? Así que bueno. Ahora, si quisiéramos hacer taxi, ya sabéis de cuando hicimos taxi la otra vez, que tendríamos que en el stick pulsar el botoncito, este de aquí, para poder mover la rueda del morro. Pero claro, tendríamos que soltar el chute. Paracaídas. Pero no lo vamos a dejar en medio de la pista. Lo normal es coger, llevártelo. Lo normal es que no te pares en la pista como me paro yo. Que siguieras con un poco de velocidad, porque ahora nos va a costar con el drag chute ahí. Y una vez que llegaras al taxi, ahí a la izquierda, vamos a pulsar el botoncito para hacer el taxi. Suave, suavecito, lento, lentito. Despacito. Y bueno, pues una vez que llegásemos al taxi, por no dejar el paracaídas de frenado en medio de la pista, aunque en DCS no está modelado, pero bueno, sabéis que si estamos simulando, nos gusta simular la realidad. Bueno, mira, sí, fíjate, ahí la luz sí funciona, la del taxi la estoy viendo, pero lo que no se ve es el destello de la luz. Bueno, pues aquí ya, con el clic izquierdo, veis que lo giro y veis que desapareció. Y ahora pues ya, otra vez clic izquierdo, deberíamos tirar para que se soltase, ¿vale? Que solo con el clic izquierdo de hecho. Y a base de dar clic izquierdo terminamos de meter la palanca. Y ya está. La metemos para que no estorbe, porque realmente ya el paracaídas no está, ni se ha guardado ni nada. Entonces, bueno, ya os digo que esto ha sido un heavy landing. No es el aterrizaje que nunca se haga. O sea, esto no se va a hacer nunca. Tenía combustible como si hubiese repostado en el aire y directamente aterrizara y tenía munición. O sea, imposible. Habéis visto que la velocidad han sido 210 nudos, ¿vale? Se puede aterrizar. El ángulo de ataque, veis que, bueno, esto lo explicaré más detenidamente, pero ya uso el vídeo para daros la introducción. El ángulo de ataque para aterrizar en este instrumento, veis que está marcado en 15 grados, ¿vale? Tiene ahí el tochito marcado. Ese es el ángulo perfecto. Si estamos por debajo, si estamos un poquito por debajo, pues se nos activará esta luz amarilla y la verde, ¿vale? Eso todavía está bien, no pasa nada. Si solo se te queda la amarilla, ya evidentemente tienes poco ángulo de ataque, lo que significa que vas rápido. Vale, un avión cuanto más rápido va, menos ángulo de ataque tiene. Y lo mismo por arriba. Cuando lo pasamos, se supone que está la luz verde en 15, que vamos un poco más lentos, va a ponerse la luz verde y la roja, y que estamos muy lentos y hay mucho ángulo de ataque, se pone solo la roja, hasta que llega toda una pérdida y demás. Entonces, bueno, el ángulo de ataque siempre va a estar sobre esos 15 grados. Dependiendo del peso del avión, va a hacer falta más velocidad o menos, para que ese ángulo de ataque a esa velocidad nos dé la sustentación necesaria para que el avión pueda mantener la altura. O bajarla, o bueno, ya suponiendo que queremos mantener la altura, ¿vale? Pero es eso, según la velocidad nos va a dar más sustentación o menos. Y depende mucho del peso. Quedaos con la fórmula que os he dicho, pero generalmente después de una misión vais a andar aterrizando sobre los 150 nudos, vamos a decir, ¿vale? 150 como referencia que está marcado aquí, es una referencia bastante buena.
porque serían los 145 nudos de normal, unas 3.000 libras de combustible, que no creo que tengáis, son 15 nudos, pues 155, 160, bueno, más o menos, siempre va a ser esa velocidad de toma, pero lo podéis tomar directamente por el ángulo de ataque y directamente os va a salir la velocidad, sin tener que hacer cálculos. Así que bueno, espero que hayáis disfrutado el vídeo. Ya habéis visto que es un vídeo reto más que un vídeo tutorial, así que nos vemos en el siguiente vídeo, que ya explicaré más cosas y estará más centrado en cómo llegar a hacer un aterrizaje normal, tal. Así que un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, ser buenos. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.